Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su programa Respuestas Evangélicas. El día de hoy quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué tanto le hemos enseñado a nuestros hijos acerca de Dios? Mi pregunta no es ¿qué tanto saben tus hijos acerca de Dios? Mi pregunta es clara y específica. ¿Qué tanto les has enseñado a tus hijos acerca de la palabra de Dios? Acerca de quién es Dios. ¿Qué tanto les has enseñado tú a tus hijos? Como padres es nuestro deber, nuestro privilegio, el enseñar a nuestros hijos acerca de quién es Dios. El acercar a nuestros hijos a la palabra de Dios es nuestro deber. Para los padres judíos era un orgullo el decir que sus hijos conocían tanto las Sagradas Escrituras que primero olvidarían su nombre antes que olvidar la palabra de Dios. Aunque fueran unos niños pequeños, los niños judíos pequeños conocían las Sagradas Escrituras. Pero nosotros como padres, ¿cuánto les hemos enseñado a nuestros hijos? Desafortunadamente en muchos casos en América Latina, los hijos, nuestros pequeños, tienen más acceso al conocimiento de las drogas, de las pandillas, de la pornografía, que al conocimiento de la palabra de Dios. Porque nosotros no hablamos de la palabra de Dios tal vez lo suficiente. Mientras que el mundo les habla, nosotros callamos. No hablamos de muchos temas porque decimos, no, todavía no está listo mi hijo para hablar de esto con él. Pero el mundo no se calla, el mundo está ahí, hablándoles acerca de las pandillas. El mundo está ahí, ofreciendo droga, ofreciendo pornografía. Y nosotros, que tenemos la obligación y el privilegio de enseñar a nuestros hijos, tal vez estamos fallando un poco. Nuestros hijos nos han visto leyendo la palabra de Dios. Han sido testigos de que nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Porque esa también es enseñanza. Nuestros hijos aprenden más de lo que ven de nosotros que de lo que escuchan de nosotros. Un ejemplo habla más que 1000 palabras. Y tenemos que enseñarles. Tal vez tienes hijos pequeños. Y como padre, yo sé que los hijos pequeños, cuando el padre llega a la casa, los hijos corren a abrazar a su padre, corren a pasar tiempo con él. Gustosos se sentarían a escuchar a su padre leyéndoles una historia bíblica. Pero los hijos crecen, los hijos no se quedan pequeños. Y si tú desperdiciaste esos años, llega el momento en que ellos ya no tienen interés en quedarse con su padre. Ellos ya quieren irse con sus amigos. Ya quieren irse con su novia, con su novio. Ya no se van a sentar pasivos mientras tú les tratas de leer una historia bíblica. A menos que los hayas instruido de pequeños, pero si no lo hiciste de grandes es un poquito más trabajoso, la verdad. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 22:6: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La expresión instruye encierra la idea de que como padres debemos dedicar nuestra energía a enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, que los va a conducir por el camino que deben andar, un camino que los acerque a Dios. Nosotros debemos proporcionarles sabiduría, amor, debemos dedicarnos a alimentarles, no solamente materialmente, sino espiritualmente. Tal vez el error de muchos es que nos dedicamos a darles la mejor consola de videojuegos, el mejor sistema de cable, el mejor sistema de entretenimiento, ¿verdad? Los mejores tenis, la mejor ropa, la mejor escuela. Y nos olvidamos del alimento espiritual, nos olvidamos de las necesidades espirituales de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, instruye, enseña. No es deber solamente del maestro de escuela dominical que solamente tiene 1 hora con ellos a la semana. Es deber de los padres. La segunda expresión importante es instruye al niño en su camino.
Esto significa también que les debemos instruir para que sean capaces de refrenar cualquier inclinación que los aparte de Dios en su camino. En muchas ocasiones no nos interesamos lo suficiente por cuál es el camino que están tomando nuestros hijos. No les acompañamos en ese camino con instrucción. Muchos de nuestros hijos toman el camino hacia las pandillas, o toman el camino hacia las drogas, o toman el camino hacia la depresión y el suicidio. Y nosotros no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque no los instruimos en el camino, no nos preocupamos de caminar con ellos en instrucción durante el camino de la vida. Y ese es un error que se comete muchas veces en toda América Latina y el mundo. Debemos estar pendientes cuál es el camino que están tomando nuestros hijos, para que podamos nosotros evitar que caigan en pandillas, para que podamos nosotros evitar que ellos caigan en tantas cosas que los pueden afectar para el resto de su vida. En toda América Latina vemos que la tasa que la edad para el inicio de la vida sexual activa cada vez es más pequeña. Ya los chicos tienen relaciones sexuales aquí en México a partir de los 13 años. Y con esto vienen los riesgos de infecciones que no se quitan, como el SIDA, la hepatitis C, etc. En Hechos 16:1 nosotros vemos acerca de un hombre llamado Timoteo. Su padre era griego, su padre no era judío. Para un padre judío, como ya lo dijimos, su mayor orgullo es que los niños desde pequeños conocían la palabra de Dios. En este caso, el padre no se involucra porque él era griego. Timoteo ni siquiera era circuncidado. Muchas madres se desesperan porque sus esposos no las apoyan en la educación espiritual de sus hijos, no les apoyan en la alimentación espiritual de sus hijos. Pero no tienen por qué desesperarse o frustrarse. La madre de Timoteo no se desesperó ni se frustró. La palabra de Dios dice que desde la niñez Timoteo conocía las Sagradas Escrituras, y eso podemos nosotros atribuirlo a que la madre no se descuidó, no bajó la guardia, no dejó que la indiferencia de su padre en este aspecto afectara la vida de su hijo. A veces los padres, por el trabajo o por un vicio, no se involucran en la vida espiritual de sus hijos, pero tú como madre no bajes las manos, no te rindas, sigue adelante. La madre de Timoteo pudo ver la promesa cumplida en su vida, en la vida de su hijo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la verdad es que Timoteo conoció desde la niñez las Sagradas Escrituras, y la Biblia nos narra acerca de él como uno de los grandes líderes del cristianismo en el primer siglo de la iglesia. El mismo Pablo se expresa de él en 2 de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras tienen ese poder de darnos la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Para eso son suficientes las Sagradas Escrituras. Pero si descuidamos esto, les estamos dando buen alimento material, pero no les estamos dando buen alimento espiritual a nuestros hijos. Si nosotros no los llevamos a la congregación, a algún centro cristiano, y nosotros mismos no les damos el conocimiento de lo que son las Sagradas Escrituras, les estamos nosotros privando de ese conocimiento que les puede dar la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Debemos cumplir con nuestros hijos. Si tú eres un padre que hasta el momento no te has involucrado en la educación de tus hijos a nivel espiritual, bueno, ese dicho de árbol que crece torcido jamás su tronco endereza, ese se aplica para los árboles. Pero Dios tiene poder. Aunque tu niño ya no sea un pequeñito, ya sea un hombre que incluso asesinó a alguien, Dios tiene poder. Pablo llegó a entregar para la muerte a familias completas. Moisés asesinó a un hombre. Y aún así Dios tuvo el poder y tiene el poder de cambiar a esas personas y usarlas. No es tarde. Ora por tus hijos y toma acción para que esos hijos regresen al camino de Dios.
ahora es tiempo. Mientras ellos vivan es tiempo. Si tú eres una madre que te desesperas porque a tu esposo no le interesa acercarlos a las cosas de Dios, no te rindas. Acuérdate de la madre de Timoteo que luchó para que su hijo siguiera adelante, para que su hijo tuviera la instrucción en el camino que lo llevara hacia el conocimiento de Dios. Y en efecto, no se apartó de ese camino jamás. Si tú eres maestro de niños, tienes una grande responsabilidad. Una grande responsabilidad. Aprovecha sabiamente el tiempo que tienes para enseñar a esos pequeños en la escuela dominical. Procura utilizar las herramientas más nuevas para poder captar la atención de los niños. Abundantes ayudas visuales existen, videos, tarjetas relámpago, franelógrafos. Tu creatividad es el límite. Pídele a Dios que te ayude, que te dé la sabiduría y toma conciencia de que lo que haces es, lo más importante que se hace en una iglesia cristiana, enseñar a los niños. Un padre puede soportar que el músico se equivoque a cada rato en la alabanza. Un padre puede soportar que el pastor no haya preparado lo suficientemente bien su prédica, incluso. Pero ese padre seguirá yendo a esa iglesia si tú logras que sus niños aprendan de la palabra de Dios, que sus niños tengan el deseo de acudir cada 8 días a la iglesia y sean los mismos niños los que le digan: papá, vamos a la iglesia. Tú tienes ese poder como maestro de niños. Ese padre seguirá yendo a esa iglesia porque para nosotros lo importante son nuestros hijos. Tienes un papel tremendo si eres maestro de niños, como yo lo soy. En mi congregación, yo no soy el pastor, yo soy el maestro de niños. Y la verdad es que trato de dar lo mejor de mí en cada prédica, en cada estudio que les doy a los niños. Trato no solo de darles historias bíblicas, trato de darles doctrina básica, trato de darles las herramientas que les pueden ayudar a defender su fe, trato de darles verdades bíblicas que se puedan aplicar a su vida diaria, desde ahora hasta la vida adulta. Es una gran responsabilidad. Pues espero que este corto estudio les haya gustado. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, y hasta la próxima. Respuestas evangélicas.